Así. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Marcelo Cortines, yo soy el gerente del programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Magallanes. Y hoy día estamos realizando esta actividad como parte de iniciativas que han sido elaboradas desde los comités gestores y desde su interés por estas áreas como la gestión. Así es que este seminario que queremos hacer a continuación, lo que pretende es un poco dar una primera aproximación de lo que va a ser el programa en su año 2. Es empezar a trabajar más profundamente en mejorar las capacidades de las pymes de la región de Magallanes. Así es que no me quiero extender más porque la jornada es larga, seguramente van a tener muchas preguntas. Y a continuación quiero dejar a doña María José Navajas, que es la directora regional de Corfo, para dirigir algunas palabras. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por estar acá esta noche. Sabemos que a veces las reuniones posteriores a la jornada laboral pueden ser un poco complejas, pero se agradece muchísimo el interés. Este seminario, hoy día, como mencionaba Marcelo, se enmarca en un programa que muchos de ustedes han estado participando. Para nosotros es muy importante porque si bien nosotros sabemos que existe una estrategia nacional para la cual se está llevando a cabo un plan de acción, ¿cierto? Es todo ese trabajo que se está abordando que es muy bueno y son guías para nosotros, son a nivel nacional. El programa que nosotros ejecutamos en esta región junto con el gobierno regional es un programa netamente local, donde estamos abordando distintas temáticas, ¿verdad? Y de esas ya estamos sacando, en este caso ya para el próximo mes se van a poder difundir públicamente las 11 iniciativas que este programa está llevando a cabo en concreto. Una de esas, por ejemplo, es la posibilidad de tener un nuevo centro de investigación e innovación tecnológica en la región de Magallanes, algo que nosotros veíamos muy lejano, pero como para poner en contexto, yo siempre doy este mismo ejemplo. Si nosotros como Oficina Regional de Corfo sabemos que existe una brecha y que necesitamos un centro de innovación tecnológico, una cosa es que yo vaya y lo plantee a nivel nacional y le diga a mi jefe, sabe que nosotros necesitamos este centro, a la diferencia es que hoy día una gobernanza de un programa que lo componen más de 100 personas y que está diciendo que realmente es una brecha importante que tenemos que abordar, esté solicitando este centro de investigación. Esto es un hecho. Nosotros esperamos partir con la primera licitación durante este mismo año para poder ver cuáles van a ser las brechas, qué es lo que falta, qué es lo que no tenemos, dónde están los inversionistas, etcétera, etcétera, para poder concretar la posible construcción y viable construcción el próximo año. Esto para mí es muy importante que se entienda porque en el fondo este programa está levantando medidas concretas, hechos reales, desde las bases que son todos los que componen este programa, que son actores públicos, actores privados, de la academia, de la ciencia, medioambientales y la sociedad. Así es que en este mismo marco tenemos este seminario que, como decía Marcelo, es el foco que tenemos como horizonte para el año 2 del programa que empieza en el mes de agosto de este año. Así que muchísimas gracias y espero que realmente sea muy productiva la jornada. Muchas gracias. Sí, bueno, tal como lo decía María José, es muy, muy importante la participación. Esto fue algo que tratamos de programar bastante encima, iba a ser para el año 2, pero quisimos adelantar esto, dado justamente la gran necesidad que veíamos. Y es por esta causa que también se agradece el nivel de interés y participación que han tenido. Esto no solamente ocurre ahora, sino que también ha ocurrido a lo largo del programa, desde septiembre del año pasado, en donde ha sido permanente y constante la participación. Esto tiene una enorme relevancia hoy día y un tremendo peso. Y esto es para que lo dimensionen, para que vean en realidad que su participación es lo más relevante que existe en este programa. Dado que ustedes participan, las decisiones que se toman, las decisiones que nacen de esta gobernanza, se transforman después en inversión pública para esta región. Y por eso es importante siempre que estén constantemente en esa participación. No me voy a extender tampoco más, solo quería añadir eso y les quiero presentar ahora
al director de la Escuela de Negocios de la universidad, a Rodrigo Valdés, por favor. Gracias, Marcelo. Primero que nada, les doy la bienvenida en nombre de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para nosotros es muy relevante estar aquí. Hace ya mucho tiempo que estamos participando acá a través de diferentes programas, dentro de los cuales está el MBA y PUCB, que ya lleva va a cumplir su tercer ingreso este año, y donde tenemos estudiantes de diferentes localidades de Magallanes y de otras ciudades también. No tan solo eso, estamos trabajando con agentes, entidades públicas, privadas, con Corfo, que se ha transformado para nosotros en un partner muy importante. Tanto es así que cuando se nos invitó a participar en este importante evento, dijimos que sí inmediatamente, y lo plasmamos con la participación de dos profesores que vienen directo de nuestra escuela, en Viña del Mar, la profesora Paulina Bravo y el profesor Aldo Araneda, que van a exponer hoy. Esperamos seguir participando, seguir profundizando los lazos con Corfo. Para nosotros es muy relevante continuar trabajando y realizando acciones de este tipo con ustedes, y también con las diferentes entidades públicas y privadas con las cuales estamos actualmente desarrollando trabajos acá en Magallanes. Así que sin mayor preámbulo, yo les agradezco nuevamente estar acá y en representación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio. Así que muchas gracias. Bueno, a continuación les voy a presentar a doña Paulina Bravo. Ella es doctora en educación de la Universidad de Glasgow y magíster en gestión de recursos humanos de la Universidad de Edimburgo. Actualmente también académica de la universidad. Quien va a generar la primera exposición, la charla denominada Gestión de Personas en las Pymes para responder a nuevas oportunidades de negocios, modelos y experiencias. Adelante. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me pidieron que viniera, yo soy profesora del área de gestión de personas de la Escuela de Negocios y Economía, y me pidieron, por favor, ¿puedes venir a contarnos un poco sobre gestión de personas para ir orientando a las pymes en sus distintos niveles o etapas en las que puedan estar? Entonces, a lo mejor para algunos de ustedes algunas cosas van a ser un poco básicas, a lo mejor otras más avanzadas, pero bueno, ahí vamos a ir viendo. Quiero partir con, primero, explicarle un poco de qué se va a tratar esta presentación. Primero vamos a hablar un poco del contexto de las pymes y su gestión de personas, para ir contextualizando en el fondo lo que vamos a hablar. Luego vamos a hablar sobre algunos modelos de gestión de personas y algunas prácticas esenciales. Esto es para dar una pincelada principalmente. Y luego vamos a pasar a hablar ya del ambiente y las oportunidades. Voy a presentar un poco el caso del sector minero, como para que ustedes entiendan, o para ejemplificar más bien, cómo factores económicos del entorno que a veces no son previstos por proveedores o por las pymes, comienzan a afectar a la empresa y bueno, implican que las pymes han tenido que implementar prácticas de gestión que no tenían pensadas. Y finalmente unas reflexiones finales. Entonces vamos a partir con un poco de teoría quizás, o de lo que han visto algunos estudios sobre las características comunes de la gestión de las pymes. Entonces aquí yo creo que ustedes me van a decir sí o no, y van a estar de acuerdo conmigo, en que las pymes en general cuentan con recursos limitados, ¿o no? Recursos limitados para su gestión en términos de dinero, de personas, de tiempo, donde el dueño principalmente está ahí como este monito, como un malabarista, tratando de llevar el día a día y responder a los desafíos del entorno. Además, la gestión de las pymes se caracteriza por una flexibilidad que se da porque son, en comparación con las empresas más grandes, están más vulnerables a los cambios del entorno, entonces necesitan un nivel de flexibilidad que les permita responder y adaptarse a los desafíos que les plantea el entorno. Además, la gestión de las pymes también se caracteriza por prioridades más bien de corto plazo. O sea, están los dueños a veces ahí en el día a día priorizando
las actividades habituales, tanto de administración como las operaciones, para mantener el barco a flote. Y otra característica también es la gran influencia del dueño, donde el dueño es quien en el fondo controla casi todas las operaciones y las decisiones del negocio, y por lo tanto las decisiones de gestión de la pyme están fuertemente influenciadas por los valores y las creencias del dueño. Entonces ahí no sé si ustedes me podrán decir, sí, no, ya pasé esa etapa, sí, por ahí alguna persona sí. Y entonces, bueno, ¿qué determina la adopción de prácticas de gestión de las pymes? Y algunos estudios han dicho que uno de los factores que determina, en el fondo, que ya las pymes empiecen a decidir implementar prácticas de gestión de personas tiene que ver con el tamaño. Cuando ya la empresa comienza a crecer en tamaño, en número de personas, ya se empieza a dar cuenta el dueño o la administración que parece que tenemos que empezar a gestionar mejor las personas e implementar algunas prácticas. Otro factor que influye en la implementación de prácticas de gestión de personas en las pymes es los problemas asociados a las personas. Cuando ya los problemas asociados a las personas ya comienzan a ser relevantes y comienzan a afectar la operación del negocio. O sea, por ejemplo, cuando ya empiezo a tener una alta rotación o veo bajas en la productividad o estoy teniendo dificultades para reclutar personas con las competencias requeridas para los puestos que tengo. Entonces ahí ya las pymes comienzan a decir, sí, tengo que empezar a implementar algunas prácticas. Otro factor también es cuando el dueño ya comienza a darse cuenta y dice, en realidad los problemas que tengo de gestión de personas son relevantes y tengo que empezar a preocuparme de eso. Y otro factor que en realidad abarca todo esto tiene que ver con el ciclo de vida de las pymes, ¿ya? Y aquí hay distintos autores que han planteado distintas teorías, pero yo les traje acá un modelo de CIPD, que es algo así como la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos del Reino Unido, donde ellos identificaron estas distintas teorías respecto al ciclo de vida de las pymes y generaron un marco que identifica algunos puntos críticos donde las empresas deberían ya empezar a implementar prácticas de gestión de recursos humanos o de personas para ir orientando a las empresas y adelantarse. O sea, cuando ya este punto crítico se está dando, bueno, tengo que implementar prácticas más sofisticadas. Entonces, en una primera etapa, las empresas parten en una etapa llamada emprendimiento, donde, bueno, hay una mayor informalidad en el desarrollo de las operaciones para responder a la contingencia, la estrategia es más bien emergente, pero con una gran flexibilidad para responder al entorno. Y en esta etapa, la gestión de recursos humanos es principalmente manejada por el dueño, o sea, es quien hace todo lo que se relaciona con la gestión de las personas. En una segunda etapa, llamada empresa emergente, ¿qué pasa ahí? Ya la empresa comienza a tener una formalización de su estructura, se empiezan a introducir procesos y procedimientos ya para las operaciones del negocio, pero aún la flexibilidad sigue siendo importante. Sigue siendo importante, a pesar de que ya hay una mayor estructura, tener cierta flexibilidad para responder a los desafíos del entorno. ¿Qué pasa acá cuando se está en esta etapa? El punto de inflexión cuando la empresa decide comenzar a implementar algunas prácticas de gestión se relaciona con la cantidad de trabajadores, el número comienza a aumentar, entonces ya se hace más difícil manejar en el fondo el desempeño de las personas y además los resultados de la organización en términos de los productos y los servicios que provee comienzan a ser más desiguales, digamos. No se puede mantener un estándar de calidad que se mantenía antes cuando el dueño tenía mayor control. Entonces, ¿ahí qué pasa? Las empresas comienzan a decidir introducir prácticas ya esenciales de gestión de personas. Descripciones de puestos, reclutamiento y selección más bien básico, bueno, remuneraciones, por supuesto, ya no se puede ya gestionar el pago de las remuneraciones el dueño solo, necesita a lo mejor una persona que lo apoye.
pero tienden a ser estas prácticas transaccionales y reactivas, o sea, como para ir respondiendo rápidamente a las necesidades del negocio. Cuando la empresa continúa creciendo y pasa a una etapa de organización en consolidación, ya la empresa, la pyme, comienza una etapa más de reflexión y de mejora, donde ya se comienza a pensar en una planificación más estratégica del negocio. Y ahí el punto de inflexión en esta etapa tiene que ver con que ya se empiezan a generar mayores niveles organizativos y por lo tanto se hace más difícil para los dueños, para la administración, el poder traspasar los objetivos de la organización a cada uno de los trabajadores y por lo tanto que los trabajadores comprendan cuál es su rol en el negocio y cómo contribuyen a los objetivos de la organización. Entonces ahí ya la gestión de recursos humanos comienza a tomar un enfoque sistemático, estratégico, donde las prácticas que se implementan pensando en cómo éstas apoyan a los objetivos organizacionales, ¿ya? No sé si esto les suena más o menos como algo que a ustedes les pase o que se sienten que están en alguna de estas etapas. Sí, ¿no? Algunos me miran como sí. Y finalmente, cuando ya la pyme comienza a ser una organización establecida, ahí ya la preocupación es más cómo aseguro el desempeño futuro. Ya no estoy pensando tanto en sobrevivir, sino más en planificar y el largo plazo. Y ahí el punto de inflexión que hace que las pymes decidan continuar avanzando en sus prácticas de gestión de recursos humanos en términos de que ya sean un poco más sofisticadas, tiene que ver, bueno, con un poco con todo lo anterior, el crecimiento del número de personas, cómo afecta el ambiente, pero también con ya la necesidad de que los trabajadores comiencen a entender cuál es su proyección dentro de la organización. O sea, cómo yo me voy a desarrollar dentro de esta organización, entonces ya se empieza a preocupar en temas más de cultura organizacional. Y lo otro es que también se empieza a producir que en la organización se empieza a trabajar como más en silos. Entonces, ahí la gestión de recursos humanos lo que busca es bueno, atender estos factores internos de que tenemos ya gente trabajando en sí, entonces cómo hacemos que se comiencen a coordinar las distintas áreas de nuestro negocio para alcanzar los objetivos organizacionales. Y también, bueno, como les decía, la gestión de recursos humanos comienza a tener un foco más en la cultura organizacional y en generar el compromiso de los trabajadores con la organización. ¿Ya? Entonces, una forma tradicional con la cual las pymes pueden implementar la administración de personas tiene que ver con comenzar a implementar procesos para la dotación de personas, el desarrollo de las personas, cómo remunerar a las personas, etc. Y se comienzan a implementar algunas prácticas como las que ustedes probablemente ya conocen y han escuchado sobre reclutamiento y selección, análisis y descripción de puestos, administración de compensaciones, en forma de ir respondiendo a los distintos desafíos que se van teniendo con las personas dentro de la organización. Pero una forma más estratégica de ver esto y de implementar prácticas de gestión de personas tiene que ver con lo que yo les decía, con cómo la gestión de personas dentro de mi organización lo que hace es contribuir a que yo en mi organización cuente con las competencias y los conocimientos requeridos de los trabajadores para cumplir con los objetivos estratégicos. Entonces, en el fondo ya aquí se empieza a planificar desde arriba, desde los objetivos que tengo como organización. Ya no es tanto respondiendo al día a día, al que tengo que contratar, bueno, voy a evaluar, sino que más bien ya desde un punto de vista más de mirada de largo plazo y de estratégico, digamos. Bueno, ¿y cómo partimos con esto? ¿Cómo podemos partir implementando prácticas de recursos humanos desde una mirada estratégica? Y el punto de partida, la verdad, es la misión, la visión y los valores de nuestra organización. Yo no sé, ustedes, bueno, imagino deben todos tener más o menos claro esto en sus organizaciones, más o menos establecido, pero esto es muy importante tenerlo claro como algo sumamente importante para la gestión de personas. Entonces, bueno, como dice ahí, la misión es el propósito básico de la organización, es el por qué existo, cuál es el servicio que yo proveo, a quiénes atiendo, y en el fondo a responder la pregunta
¿en qué negocio estoy? La visión tiene que ver con hacia dónde va la organización y es como el sueño, cómo quiero ver a mi negocio en el futuro. Y los valores tienen que ver con creencias y principios en los que se basa la toma de decisión. En el fondo, preguntarse qué guía nuestras acciones. Y a lo mejor ustedes me dirán, pero esto en realidad es como un curso no sé, de administración básico, pero en realidad yo, ¿por qué se los menciono? Porque esto es muy importante para que guíe nuestra gestión de personas. O sea, la misión es el paraguas que después me sirve para ir generando los objetivos estratégicos de cada una de las unidades de mi organización y después de las personas, hasta llegar hasta el nivel individual. Y por otro lado, los valores son importantes para la gestión de personas porque en el fondo son nuestros principios, nuestras creencias que guían el actuar de mi organización y yo quiero tener en mi organización personas que actúen de acuerdo a los valores de mi organización. O sea, si yo creo que entregar un producto, un servicio de calidad es un valor esencial de mi organización, yo voy a tratar de contratar personas que vibren con entregar un servicio de buena calidad. Entonces, en ese sentido es importante tener claros los valores y considerarlos a la hora de generar nuestras políticas de recursos humanos y nuestras prácticas. Y como les decía, de la misión vienen los objetivos organizacionales, que son los resultados deseados que se pretende alcanzar en un determinado periodo. O sea, son ya bajadas más concretas de nuestra misión y bajadas en el fondo medibles, alcanzables y durante un periodo de tiempo determinado. Entonces aquí yo les dejo la pregunta, bueno, ¿cuáles son los objetivos de mi negocio a corto, mediano y largo plazo? Como para ir guiando mi gestión de personas. Y por otro lado, ¿existe claridad sobre estos objetivos por parte de los miembros de mi empresa? No sé, ¿alguien me puede responder? ¿Creen ustedes que los miembros de su organización tienen claridad de los objetivos organizacionales? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya, bien. Y bueno, ya una vez teniendo eso claro, ya podemos pasar a empezar a generar nuestras políticas de gestión de personas, que en el fondo son el conjunto de reglas y normas que se establecen para guiar el actuar de las personas dentro de una organización. Entonces, eso es una base para después empezar a generar las prácticas de gestión de personas. Y por ejemplo, en el caso de reclutamiento y selección, podemos definir, por ejemplo, cuáles son los criterios para la contratación en mi empresa. O sea, ¿tenemos claro cuáles son esos criterios o simplemente estamos contratando? ¿Tenemos claro si a lo mejor en mi empresa yo digo, bueno, es una política que yo voy a privilegiar el reclutamiento interno antes del externo? Yo voy a, sí o sí, cada vez que se libera una vacante, primero se hace un llamado con los colaboradores internos. Y luego, si no hay nadie que cuente con las competencias, los conocimientos y los comportamientos que se requieren para este puesto, bueno, ahí recién voy a reclutar afuera. Entonces, esa es una política que se puede establecer y que va a guiar en el fondo mis prácticas de reclutamiento y selección. Y así también con capacitación y desarrollo, con evaluación de desempeño y con compensaciones. Bueno, entonces a mí me pidieron, por favor, háblanos de algunas prácticas que quizás tú consideres que pueden ser esenciales para las pymes que tengan que sí o sí empezar ya a implementar en sus empresas. A lo mejor ustedes ya lo tienen. Pero bueno, yo les traigo acá, bueno, la primera práctica esencial es el análisis y la descripción de cargos. Porque el análisis y la descripción de cargos es realmente una herramienta básica de la gestión de personas. En el sentido de que, bueno, si yo tengo una descripción de cargo clara, voy a poder salir a reclutar más fácilmente en función de qué es lo que requiero para el puesto. También me va a servir para la evaluación de desempeño. Si yo no tengo a lo mejor una herramienta establecida para la evaluación de desempeño, yo puedo evaluar a las personas en función de su descripción de cargo. Para remuneraciones, si yo quiero generar una escala de remuneraciones,
puedo hacerlo con la información que me provee las descripciones de cargo. Entonces, las descripciones de cargo, como les decía, son una herramienta básica. Algunos autores dicen que es la piedra angular de la gestión de personas. Y los elementos esenciales que debe tener una descripción de cargo, por un lado, son, como dice ahí, las tareas, funciones o responsabilidades, y por otro lado, las especificaciones del cargo, que son los conocimientos, las habilidades y los comportamientos que debe tener el ocupante de ese cargo. Entonces, esta información básica, por un lado, me permite orientar al trabajador en cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, y por otro lado también en el caso del mismo trabajador y de otras personas que trabajan en la organización, bueno, qué características tiene que tener esta persona. Y con una descripción de cargo, la verdad es que también nos podemos ahorrar bastantes problemas cotidianos que a lo mejor ustedes tienen día a día, si tú me dices sí, como por ejemplo cuando hay duplicaciones de cosas que se hacen, que hay una persona que está haciendo algo y otro está haciendo lo mismo y ahí hay conflicto y esta persona está haciendo algo que me corresponde a mí. O también el típico, ¿cuál sería el típico caso al revés? No es mi trabajo, eso no es mi trabajo. Bueno, está en su descripción de cargo. Y una descripción de cargo, bueno, también tiene que tener las herramientas y el entorno de trabajo para identificar en el fondo qué requiere esta persona para desempeñarse en su cargo, y las relaciones entre la organización, tanto relaciones de jefatura y subordinación. Entonces, ¿cómo realizar una descripción de cargo? Habitualmente en una organización más grande la descripción de cargo la realizaría un analista del área de personas. Pero bueno, en unas pymes a lo mejor no tenemos un analista, entonces ahí las descripciones de cargo las puede realizar posiblemente el supervisor de la persona o alguien que tengamos en un área de administración y finanzas, quizás podemos darle esa responsabilidad. Y la forma en que lo puede hacer, la más sencilla y fácil, es realizando entrevista o cuestionario con el ocupante del cargo y con su supervisor, comparando en el fondo estas entrevistas y luego generando ya la descripción final. La idea es que siempre esta descripción sea acordada en el fondo, o sea, que una vez que se realiza, se le muestra al ocupante y a su supervisor y dicen, sí, esto es lo que corresponde, y entonces ya queda como información esencial dentro de la organización. Y la otra práctica esencial que yo les quería comentar hoy es la evaluación de desempeño. Y aquí a lo mejor estamos entrando en un área que no muchas organizaciones lo tienen implementado de forma tan formal, o las pymes en realidad, pero sí lo hacen mucho de manera informal. Y en su definición más básica, en el fondo, la evaluación de desempeño lo que busca es comparar lo que es, o sea, el comportamiento que vemos, que observamos, con el esperado, para poder orientar al trabajador hacia que cumpla con un desempeño relacionado con sus objetivos. ¿Ya? La evaluación de desempeño se puede realizar con distintos propósitos, con propósitos administrativos, por ejemplo, que nos provee información para ascensos, incluso para despidos, para corregir al trabajador, pero también, y en muchos casos se utiliza como una herramienta de desarrollo, porque nos ayuda a generar conversaciones de desempeño o conversaciones importantes entre el supervisor y el trabajador que permiten comprender qué está pasando con el trabajador, o sea, por qué se está desempeñando como corresponde o por qué no, o quizás por qué a lo mejor está desmotivado, entonces ahí se pueden tomar acciones para guiarlo y para a lo mejor proveer algún curso de capacitación o alguna función extra para ir motivándolo. Entonces, es súper importante que exista la instancia formal de evaluación. ¿Ya? Si vemos este monito que está acá, que habla del ciclo de la gestión del desempeño, a lo mejor ustedes me van a decir, bueno, yo en mi pyme en realidad siempre estoy acá. O sea, yo, dado que no tenemos muchos niveles jerárquicos, los jefes en general
están observando el actuar de las personas y están monitoreando y retroalimentando constantemente. Entonces, eso para mí ya es gestionar el desempeño y nosotros lo hacemos bien y está perfecto que sea así porque tiene que existir esta retroalimentación constante. La gestión del desempeño no es un evento de una vez, es algo que es una tarea esencial de los jefes y de los líderes y que tienen que considerarlo como parte de su quehacer diario. Pero algo en lo que a lo mejor las pymes fallan es en esto, es en tener esta reunión donde revisan, evalúan una instancia formal, donde no solo se genera esta conversación enfocada en el desempeño entre trabajador y jefe, sino que también se planifican y establecen metas para el año. Entonces, es importante tener esta instancia formal de evaluación para identificar brechas de desempeño, o sea, por qué si la persona está o no desempeñándose como nosotros esperamos, por qué, entender por qué, y planificar acciones para abordarla. Acciones que podrían ser, como dije, a lo mejor un curso de capacitación o alguna acción para motivarlo o incluso para retenerlo. O sea, a mí me pasó en un caso de estudio que realicé en una pyme en otro país en que el dueño me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un problema, con mi gente se me está yendo, mi gente buena se me está yendo. Y yo sé que yo no puedo ofrecerles a lo mejor un puesto más alto porque yo no tengo tantos niveles en mi organización, pero yo les pago bien. Entonces le he estado preguntando ¿por qué se van? Y a algunos trabajadores muy buenos le dijeron, ¿sabes lo que pasa? Es que yo aquí no sentía que tenía retroalimentación para desarrollarme. Entonces, ahí en el fondo lo que hicimos fue trabajar una herramienta para desarrollo, más que para evaluar en base a objetivo, porque ellos ya esa evaluación de si vendían o no vendían y qué sé yo, eso ya lo tenían. Pero se necesitaba ver en el fondo cómo podían desarrollarse y, muy importante, generar estas conversaciones. Porque ellos decían, a mí mi jefe nunca se sienta conmigo y me dice, oye, tú lo estás haciendo bien o mal, ¿cómo nos visualizamos de aquí a un año? Entonces, para retención también es importante. Algunas recomendaciones. Asegurar, si ustedes piensan implementar una evaluación de desempeño una vez al año en su organización, primero asegurar el compromiso de las jefaturas con la evaluación. Es importante que los jefes estén convencidos de que es importante tener esta conversación. Establecer un periodo limitado dentro del año, porque también eso pasa, o sea, en algunas organizaciones más pequeñas existe el procedimiento formal de evaluación de desempeño, pero como se da un tiempo, no hay alguien que lo controle, entonces dice, bueno, hágalo de aquí a fin de año, entonces no lo hacen nunca. Entonces quizás establecer, no sé, ya, diciembre, entre los primeros 15 días se va a generar, se va a hacer las sesiones de evaluación de desempeño y de aquí al 15 de diciembre a lo mejor todos los jefes tienen que haberse reunido con sus personas que supervisan y firmar un documento probablemente donde establecen compromisos para el año. Y lo último es establecer y clarificar el propósito, que esto esté claro, o sea, que en el fondo las personas sepan por qué se está evaluando el desempeño, porque se pueden generar expectativas. Entonces, vamos a pasar por un proceso de evaluación de desempeño, esto significa que nos van a subir el sueldo todos los meses, todos los años. Entonces, no. Dejar claro, estas evaluaciones son para ver cómo tú te estás desempeñando y a lo mejor generar acciones que puedan contribuir a tu desarrollo. O sea, que se sepa de un principio. Y bueno, después de haberles hablado un poco sobre estas prácticas esenciales, quería también poner su atención en la función de la gestión de personas en relación a estar atentos y a responder también al ambiente estratégico y legal. Porque generalmente pensamos en la gestión de personas como algo interno, como solamente gestionar a las personas o guiarnos en cómo gestionar a las personas dentro de nuestra organización, pero la verdad es que también el área de recursos humanos o la función también tiene que estar atento a cómo cambian
cosas del ambiente, factores del ambiente, como las consideraciones legales. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de las 40 horas, que imagino que todos están diciendo, ¿cómo me va a afectar? ¿Qué cambios voy a tener que hacer para poder responder a esto? El mercado laboral, la economía y la tecnología y qué sé yo. Y aquí es donde en realidad les quería contar un poco sobre el caso minero, porque este es un caso donde en el fondo las pymes se vieron afectadas por cambios en el entorno y tuvieron que reaccionar. Donde las condiciones económicas que empezó a vivir el sector, por ahí por el año 2010, ¿qué pasó ahí? Que subió el precio del cobre, por lo tanto las grandes empresas mineras empezaron, tenemos que extraer el mineral y tenemos que extraerlo ya, porque si mientras antes lo extraemos, antes lo vendemos, entonces nos va a ir mejor. Y empezaron a contratar gente, a buscar gente, y no había gente con las competencias que la industria requería, entonces empezaron a robar las personas, bueno, a levantar las personas entre ellas y empezaron a subir los salarios de la industria. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hicieron las grandes mineras? Bueno, ellas se juntaron y dijeron, ¿sabes qué? No podemos seguir así, no podemos seguir con este nivel de incertidumbre y de no tener personas capacitadas para poder operar. Y se reunieron y dijeron, bueno, vamos a formar una organización que se llama el Consejo de Competencias Minero, a lo mejor lo han escuchado, que depende o está al alero del Consejo Minero. Y esta organización, ¿qué hizo? Empezó a generar información y estándares para el sector formativo, para entregarles y decirles, bueno, mira, yo de aquí a 10 años voy a demandar todos estos profesionales con este nivel de formación además estos profesionales tienen que tener estas competencias. Entonces, con esta información, la idea era que las instituciones de educación comenzaran a formar personas y se empezaran a contratar en la industria. Pero ¿qué pasó también? Que estos estándares no solo han afectado a las instituciones de formación, también comenzaron a afectar a los proveedores de la industria, porque también eran estándares sobre cómo tenía que estar capacitada la gente para poder trabajar en los sitios mineros. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que los proveedores tuvieron que empezar a rápidamente capacitar a sus personas de acuerdo a estos estándares, porque si no los capacitaban de acuerdo a esos estándares, no iban a ganar las licitaciones y no iban a poder trabajar en las grandes empresas, prestar servicio a las grandes empresas. Entonces, generaron este sello de calidad CCM que se llama, que es como una certificación que entrega el Consejo de Competencias Minero a las instituciones de formación y también a las empresas que capacitan a sus personas de acuerdo a los estándares de la industria. Entonces, ahí los proveedores que han podido subirse, digamos, a esto han sido los ganadores. Y aquí yo les dejo para ejemplificar esto, una cita de un gerente de personas de una empresa minera grande, digamos una de las más grandes de Chile, que yo entrevisté cuando realicé este caso, donde yo le pregunté, bueno, ¿y por qué ustedes participan de este Consejo de Competencias Mineras? ¿Cuál es su interés de participar? Y me dice, bueno, como te digo, partimos pensando en eso por nuestros proveedores, nuestros contratistas. Hay muchas pymes que están dándonos servicio, entonces obviamente que nos interesa el tema, ¿no? Y ahí nos interesa que ellos tengan a las personas capacitadas de acuerdo a lo que nosotros requerimos para que nos puedan prestar servicio, por temas de seguridad y qué sé yo. Y esto a mí me trae a la memoria lo que está pasando hoy en esta región y lo que promete el hidrógeno verde, donde esta también va a ser una industria donde hay empresas grandes y que posiblemente también van a tener ciertos estándares y ciertos estándares que van a necesitar ser cumplidos para poder, para que las pymes, para que ustedes puedan prestarles servicios. Y lo bueno es que hay muchas organizaciones, hay organizaciones públicas que están generando información, que están tratando de contribuir con estimaciones para que los proveedores locales se puedan preparar. Entonces, por ejemplo, está
el Observatorio Laboral de la región de Magallanes de Sense, que ya ha generado algunas estimaciones de cuáles van a ser los sectores que se van a ver beneficiados con esto o para quienes se van a generar oportunidades de negocio. Entonces, el sector de la construcción va a tener oportunidades de negocio y se va a requerir personas para que puedan prestar servicios. El sector de la industria manufacturera también va a presentar oportunidades. El sector de suministro de electricidad y bueno, muchos otros, no los puse todos acá. Y también hay organizaciones que se están juntando, como la Mesa de Capital Humano, y están comenzando a generar información sobre estándares formativos y perfiles laborales que se van a requerir en esta industria. Entonces, bueno, ya están más o menos siguiendo los pasos, digamos, de la industria minera, a lo mejor en el sentido de que están generando ya perfiles de personas y de competencias en el fondo para que se pueda trabajar en esta industria. Entonces aquí yo simplemente les quiero dejar la pregunta para que ustedes reflexionen, porque claro, la industria del hidrógeno verde nos trae oportunidades, pero también nos trae desafíos, y que a lo mejor ustedes ya empiecen a preguntarse, bueno, ¿cuáles serán los desafíos para la gestión de personas en mi empresa producto de este nuevo escenario en la región? ¿Ya? Y con esto, yo la verdad ya quiero ir finalizando con algunas reflexiones finales. La primera, lo que partimos hablando, entender la misión y los valores como la base para la gestión de personas en mi negocio. Yo creo que eso ya es importante empezar a interiorizarlo y considerarlo para que la gestión de recursos humanos en las organizaciones sea un poco más estratégica. Lo otro es que, bueno, aquí malas noticias, no existe un modelo único para la gestión de personas en las pymes, pero hay algunas prácticas esenciales como las que conversamos nosotros que pueden contribuir como base de sus propios modelos, de sus propios marcos de acción que se adaptan a su contexto y a sus recursos en el fondo. Y lo último, que es ya lo último que les hablé, ante las oportunidades y desafíos del entorno, la anticipación es la clave. Entonces, sabemos que la industria del hidrógeno verde trae oportunidades, pero también desafíos. Bueno, ¿cómo nos anticipamos en términos de gestión de personas en nuestras organizaciones para poder responder a esto? Y con eso yo termino. Muchas gracias. Aquí hay todo un mar de profundidad que hay que hacer todavía. Se hablaba un poco ahí de las competencias. Bueno, esta similitud no es una casualidad. De hecho, si hoy día buscamos y estamos mano a qué tenemos como país, como fortaleza en términos de estándares para una industria que requiere o va a requerir unos estándares bastante altos, se ha estado ya mirando un poco esta estrategia de proveedores de clase mundial, que es un programa de la minería que partió en BHP, pero hoy día está sistematizado a lo largo de toda la industria minera del cobre. Quizás hoy día lo vemos un poco alejado, pero la verdad es que es algo que se va a aproximar rápidamente y es una de las causas esenciales de por qué queríamos partir por esta, digamos, rasgando un poco la superficie de lo que es la gestión para enfocarnos y empezar a profundizar en esto a partir de el año 2 del programa, que parte ahora luego, probablemente a finales de agosto, y donde ya queremos preparar justamente un programa de desarrollo de proveedores. Algo muy parecido a lo que comentaba Paulina, pero en base a un diseño muy adaptado a las necesidades de las pymes en esta región, que por mucho que hablemos de la minería, todos sabemos que Magallanes tiene particularidades muy propias y que hacen que en esta región no sea lo mismo que un proyecto minero que se va a ver en Antofagasta. Bueno, eso es parte de lo que hay que diseñar y desarrollar. A continuación, quiero presentarles a Donaldo Aranea. Donaldo es MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez e ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Nos va a presentar a continuación la charla Gestión de Innovación y Gestión
gestión de innovación y gestión de proyectos para, como elementos claves en la estrategia empresarial. Por favor. Esfuerzo. Vamos, eso. Yo les voy a contar más que nada historia. Bueno, ahí está el currículo, así que no me voy a saltar nomás. Llevo 26 años trabajando en los temas de la ingeniería industrial, principalmente en gestión de la innovación, transferencia tecnológica, gestión de proyectos, en distintas industrias. Mi primera vez en Punta Arenas, así que ha estado bonita la experiencia. Y qué bueno que estén acá, un día, entre comillas, casi fin de semana largo, esforzarse por estar acá. Hago docencia en varias universidades, siempre he estado vinculado con la academia, así que agradezco a Rodrigo y a la Universidad Católica por esta oportunidad y también a la gente de Corfo y a ustedes. Así que les voy a hacer como una historia para tratar de justamente generar esa semilla, plantarla y que todos quedemos conversando después sobre la importancia justamente de la estrategia. Lo voy a enlazar con lo que hablaba Paulina antes, la importancia de tener claro cómo la innovación y la gestión de proyectos son herramientas, digamos, son articulaciones que hay que utilizar para llevar adelante el propósito de la empresa. Así que aquí les voy a mostrar, por ejemplo, empresas que todos conocemos, ¿cierto? Algo súper importante. Hemos repasado, como decía Paulina antes, nuestra misión, nuestra visión, el logo de nuestra empresa, el lema de nuestra empresa. Cuando uno mira eso, inmediatamente dice, no, esta empresa gastan mucho en marketing, son conocidas, tienen mucha valoración bursátil. Perfecto, pero se creyeron el cuento. Entonces nosotros en nuestra empresa hemos rediseñado nuestro logo, nuestro lema, nuestra visión. No hemos conseguido el salón de acá al lado para hacer una jornada o hemos ido a una hacienda. Eso es súper importante, ese intangible, ese tiempo de meditar, de alinear a toda la organización atrás de una misión, de una visión, es la clave, es el principio. Entonces yo diría como, y por eso hacer un MBA, por ejemplo, es bueno porque uno refresca justamente eso. La base de toda esta empresa es porque alguien, incluso encerrado en un garage, se creyó un cuento, armó un logo, una misión, una visión y empezó para adelante. Y toda la gente que trajo la alineó detrás de eso. Si miramos, no sé, pues Tesla, por ejemplo, ¿cierto? En el 2009 fue ayer nomás, 14 años atrás, la industria automotriz era otra, ¿cierto? Más encima, unos muchachos en California, en Silicon Valley, por último hubiesen estado acá en Michigan, en Detroit, ¿cierto? Ahí con la Chrysler, Jeep, Ford. No, se ponen a hacer autos y eléctricos. Y bueno, hoy día, 14 años después, todas las empresas, todo el mundo de la industria automotriz, todo yendo como loco a la electrificación. Con lo que cuesta hacer eso, cambiar las plantas, los diseños, la cadena de proveedores, el manejo de los inventarios, la operación, el control de la calidad, es otro paradigma. La gente de Starbucks, cuando vamos al Starbucks, las máquinas no las fabrica Starbucks, son todas italianas. El café no viene de Estados Unidos, viene de Sudamérica, de África, de Arabia. Ellos armaron una experiencia, ¿cierto? Armaron un modelo de negocio súper interesante que hay que reconocer. Y fueron inteligentes. Ellos gestionaron su cadena de suministro hacia atrás, el supply chain. Para muchos de ustedes también es importante preocuparse quiénes son sus proveedores clave, ¿cierto? Cómo yo los gestiono hacia atrás, cómo yo garantizo disponibilidad, cantidad, inventario, precio, cómo hago esa gestión. Y bueno, Starbucks dijo, mira, aquí lo principal es el café. El resto lo puedo comprar, pero el café no voy a fallar. Y se integró y empezó a hacer asociaciones con los cafeteros en Costa Rica, en Colombia, en África, y garantizan, tienen suministro, calidad, tipo de grano, tienen toda la cadena de suministro armada. Entonces es un ejemplo interesante, aparte que la propuesta de marketing de ellos es súper atractiva, ¿cierto? La gente de McDonald's, yo estuve en Puerto Montt la semana pasada, me comí un McDonald's. Las papas fritas son chilotas, estábamos en Puerto Montt, al lado de Chiloé. ¿Dónde son las papas fritas? Argentina. Todas las que nos comemos en Chile son argentinas. Bueno, y en México, Estados Unidos son americanas y tienen proveedores en Europa, deben ser belgas o holandeses. Entonces también ellos se preocupan de esa cadena de suministro de nivel mundial. La gente de Sony, cuando éramos chicos, ¿cierto? Todos teníamos un equipo y una tele Sony. Hoy día cambió. Y esto fue hace poco, ¿no? Pues Sony era la empresa tecnológica. Hoy día, si uno le pregunta a los hijos, Sony, salvo para la PlayStation, ¿cierto? Pero para otras cosas no es el referente de la industria. Siguen vendiendo partes y piezas y componentes, son grandes proveedores, pero no venden, no están ganando la torta grande que gana Samsung, que gana Apple, ¿cierto? Así que el tema de la innovación, para que vean que incluso la grande empresa es un tema relevante. Samsung, como lo dije recién,
es el principal proveedor de Apple. Son competidores, pero además hay una relación ahí súper interesante. Si yo pesco un iPhone, lo desarmo, por lo menos un 40% o 30%, partiendo por la pantalla AMOLED, es Samsung. Así que el tema de la innovación, para que veamos, es interesante. La gente de Toyota hacían auto híbrido 20 años atrás. Aparecieron los californianos aquí de Tesla y ellos quedaron ahí, y vamos a hablar más adelante, están ahí con una estrategia interesante. Vamos a ver qué pasa. Entonces, volviendo a lo que decía Paulina antes, ¿cierto? La importancia de la misión, la visión, los valores, los objetivos. Yo diría que la pega hoy día a ustedes es, en sus páginas web, revisar si la tienen, actualizar, si la comparten o no la comparten, y si la comparten los demás actores claves dentro de la organización, porque el gerente de operaciones, o el de marketing, o el de recursos humanos, comparte con ustedes esa misma visión, o el dueño de la empresa, ¿está alineado o no está alineado eso con los objetivos? Porque si contrato gente o decido comprar, invertir, tiene que haber un propósito, una lógica. O si no, quiere decir que el negocio no está preparado para el hidrógeno verde. Así que importante, así que repasen estos conceptos estratégicos. Esta es la clave, ¿ok? Esta es de ahí parte. Bueno, la estrategia, ¿cierto? Hay un libro chino, El arte de la guerra, miles de años atrás, y estrategia, y deben tener ustedes un plan estratégico ahí que deben actualizar. Pero en simple, ¿cierto? Es tratar de cómo yo cumplo con la misión y la visión a partir de los recursos que tengo, cómo lo organizo, lo alineo y genero un plan, ¿cierto? Para ir cumpliendo, y después tengo que medirlo, tengo que auditarlo. Así que estos ejercicios que aparecen, yo los felicito por haber venido hoy día, pero esto yo les recomiendo que lo pongan en práctica y se preocupen. Aquí está la clave de esas empresas que mostré antes, es porque a esto le creen y le hacen, ¿cómo se dice? Accountability, ¿cierto? Piden que se cumpla. Hay un encargado, hay KPI y se avanza. Así que no olvidarse de eso. Y dentro de la estrategia hay varios ítems, ¿cierto? Empresas grandes, no sé, hacen fusiones, compran otras. Por ejemplo, Apple compra, ¿cierto? Samsung compra otras empresas. Desde el punto de vista financiero, cuánto es mi relación deuda-patrimonio, emito acciones, los proyectos los hago con capital propio. En operaciones, ¿cierto? El tema que hablaba antes, el supply chain, los inventarios, la calidad. En recursos humanos, que también habló Paulina. El marketing, aquí tenemos innovación e I+D, que es un poco lo que se nos viene acá en la región. Volviendo atrás también, es parte de la estrategia. ¿Ven? Una buena misión, una buena visión, un logo, un lema. No olvidarse de eso. Google también, ¿ven? Está declarado, es conocido, debiera estar pegado ahí en sus oficinas. Acuérdense, algo simple pero súper potente, que debieran ustedes mismos partir por eso. No importa que tenga una panadería, un taller mecánico, si tengo esa épica, esa impronta, como gerente, como director, créanme que empieza a cambiar todo. Empiezan todos a funcionar como un equipo. Vimos que esto es parte de la estrategia, se usan los deportes, en juegos de negocio, se utiliza empresarialmente. Más ejemplos, ¿cuál es la gracia, por ejemplo, de H&M y Zara? Venden moda, pero moda, entre comillas, buena, bonita y barata. ¿Por qué? Bueno, hacen varias cosas, ¿cierto? Pero tienen también, ellos gestionan su cadena de suministro y son capaces de salir con un producto en 14, 15 días. Sale hoy día bailando, no sé, Dua Lipa, y ellos son capaces de salir con la ropa de ella en todas las tiendas en España el lunes. O le entregan un premio, o sale esta niña, ¿cómo se llama? Merlina, ¿se acuerdan? En Netflix. Ellos eran capaces también de tener toda la ropa de Merlina puesta ahí. Acá a Chile no llegó la ropa, pero en tienda. Hay varios ejemplos más, no sé. PSA, ahora se llama Stellantis. Ahí hay gestión de empresa, pero a nivel corporativo. Para hacerle frente a Tesla, Peugeot, Citroën, Opel, tuvieron que juntarse con Fiat, Chrysler, Jeep, y están tratando de armar una empresa. La armaron ya Stellantis para poder competir en el mundo de la electrificación. ¿No llega la señal? Ahí está. Bueno, saltó uno, ¿no parece? No, estaba bien. Tesla, volvamos a Tesla. Esto es interesante, que apareció aquí de nuevo. Bueno, me salté ahí. ¿Qué pasó? Tesla hace los autitos, pero no hace los neumáticos. No, las llantas, no, los frenos, el alzavidrio, el acero, el aluminio, los asientos, los tiradores de las puertas, las antenas, las pastillas de freno, no hace nada de eso.
y son capaces de ganarle a una industria entera automotriz. Ahí están todos los proveedores de Tesla. No hay ninguno de ellos. Ellos lo que hacen, la batería que va acá, ¿cierto? La batería es como la batería que tiene este control. Y lo que hicieron sí fue desarrollar tecnología interesante y patentar para el tema de almacenar la energía eléctrica. Bueno, y el software también, ¿cierto? Que tienen acá dentro en el... Pero el resto, no, o sea, aquí hay cadena de suministro, hay I+D, pero en realidad lo que hacen ellos es pescar tecnología, meterla y hacer un producto de calidad. Hay también las otras partes y piezas para que vean que no es nada de ello. Y es comprado de muchos de las competencias. Incluso proveedores como BMW, Mercedes, le venden a ellos partes y piezas, ¿cierto? O los neumáticos, todo. Pero lo que yo hablaba antes, empezaron todos a ir a la electrificación, se están volviendo locos, y la gente de Toyota, más tranquilo ahí, japonés, dijeron, no, los de Honda también. Dijeron, tranquilo, acá el mundo no está para ir tan rápido como esto. Chile somos un país pobre, tenemos una red eléctrica, y además, ¿quién más garantiza que esa grilla eléctrica sea de fuente renovable? Porque si tenemos todo auto eléctrico, pero todo de electricidad, de hidrocarburo, no tiene mucho sentido el auto eléctrico. Entonces él dijo, no, hagamos una apuesta por los autos híbridos aún y por los autos a hidrógeno, ¿cierto? Y Porsche fue más allá, pues, porque aquí hay una vuelta acá. Ellos proponen, bueno, los autos híbridos, pero además los hidrógenos con celda de hidrógeno, ¿cierto? Un auto eléctrico impulsado por hidrógeno. Los de Porsche, acá cerquita, a 15 minutos, quieren pescar ese hidrógeno, mezclarlo con CO2 y hacer e-fuel, ¿cierto? Combustible sintético, y poder usarlo en un auto de calle actual, que también es interesante. Cualquiera sea el camino, ambos necesitan hidrógeno. Bueno, ahí está lo que hablaba antes, ¿cierto? Están todos compitiendo, Audi por lo eléctrico, los americanos, Volkswagen, Stellantis, pero lo de Toyota está diciendo no, démosle una oportunidad al hidrógeno, así que la película no ha terminado. Ahí tenemos, ven, Toyota, Kia, bueno, el Toyota Mirai, que ya funcionan. Sí, el día de hoy es 10 veces más caro cargarlo con hidrógeno, pero se demora igual que un auto a gasolina, así que... Y en 10 años más, yo les dije, hace 14 años no existía Tesla, y hoy día ya vemos lo que pasa. Esperemos 10 años más, ¿qué pasa con esto? Y ahí están los... Bueno, y también Land Rover, Honda, Toyota, Kia, BMW están apostando justamente por los autos a hidrógeno y además con combustible sintético también, como dos versiones, digamos. La gracia del combustible sintético es que los autos actuales van a seguir funcionando y los otros van a ser con la tecnología de hidrógeno para los autos nuevos. Bueno, y aquí también esto es interesante, pues, empresas como ExxonMobil es la que está apoyando acá a Porsche, ¿cierto? En esta planta que está acá cerquita. Pero los de... No, acá no está la foto. Acá sí. Los de Aramco, de Arabia Saudita, la empresa más grande petrolera, ¿cierto? Que transa en bolsa hace poco. Ellos también se dieron cuenta y dijeron, oye, esta cuestión se acaba el petróleo, muere todos los países arábicos. ExxonMobil, de los americanos, dijo lo mismo. Entonces metamos plata, está interesante esto del combustible sintético, que lo que hace es pescar hidrógeno, ¿cierto? Pero mezclarlo con CO2, abatimos el CO2 y lo usamos en los autos actuales. Y Aramco auspicia la Fórmula 1, que es el pináculo de la ingeniería. Ahí está la ingeniería máxima, ¿cierto? Y los autos de Fórmula 1 hoy día ya compiten con combustible sintético, para demostrar que aún puedo tener un auto a combustión, con combustión interna, pero que no contamina y que mete bulla, que también eso es interesante para los tuercas. Así que no ha terminado esta historia, así que el tema de la electrificación total como Tesla, yo diría que dejemos pasar un par de años, no está claro, porque estos son grandes players. ExxonMobil, Porsche, la Fórmula 1, Aramco, no son empresas cualquiera y están metiendo mucha plata. Bueno, y el hidrógeno, ¿cierto? Cuando nos invitó Rodrigo y la gente de Corfo para acá, el hidrógeno, el H2 nomás, pero ahí, ¿cierto? El rosado, el verde, el gris, el azul, pero el hidrógeno, y el que estamos apostando, ¿cierto? Y para dónde va el sistema es para acá, ¿cierto? El hidrógeno verde, o sea, a partir de energía renovable para hacer la electrólisis del agua y separar ahí la molécula de hidrógeno, que es el elemento químico que está presente en mayor cantidad en el universo, ¿cierto? Esos púlsar, las estrellas, es casi puro hidrógeno, ¿no? Y acá en la Tierra, 70% es hidrógeno. Entonces, pero lo que pasa es que el hidrógeno
no le gusta estar solo, cuesta separarlo. Entonces, pero ya se va a resolver, ya de a poco ya lo están dejando como H2. Bueno, la semana pasada anduvo ella, ¿cierto? Úrsula von der Leyen, acá, y poniendo más plata. O sea, hay plata, hay inversión y se viene. ¿Y dónde? Acá, principalmente en la región de Magallanes, y se anunció. O sea, los europeos están apostando fuerte por el hidrógeno verde. Bueno, y también el litio, ¿cierto? También, que es complementario para las baterías también. Este caso es importante, para que volvamos al tema de la innovación. Una aldea clásica suiza. Los suizos tienen 4 industrias: el queso, el chocolate, servicios financieros y los relojes, ¿cierto? Rolex, Cartier, Tag Heuer, todas las marcas que están ahí. Así que eso es signo de ingeniería, de perfección, de calidad. Más relojes ahí, Omega, relojes caros. Así que ellos ahí, tranquilo, una industria, una actividad económica, como dijéramos el salmón, el vino, el cobre en Chile, y de repente, en el 2013, 13 en realidad, Apple, sí, 2014, lanzan este relojito. ¿Cuánto dura la pila del relojito ese? 18 horas, aún no pasa el día, 18 horas dura la pila. En el 2014 lanzan su reloj, pero inteligente, innovadores. Le meten varias cosas, entre ellas el tema fitness, ¿cierto? Aquí lo que estamos sentados, varios andamos ahí contándonos los pasos, ahí, las pulsaciones, ya entramos en esa onda, ¿cierto? Crear una categoría que no existía. Y más encima, bueno, todas las cosas, además tengo la agenda, el WhatsApp, todo lo que uno quiera, pero le preguntan a los suizos, le dicen, oye, mira, la gente de Apple lanzó este smartwatch. Así que en el Washington Street Journal, bueno, ahí se puede personalizar además, pues, o sea, tengo varios relojes al mismo tiempo, es uno solo, pero le cambio la correa, lo personalizo, o sea, ya cambió, hizo un game changer, ¿cierto? Cambió la industria, la rompió. Y los suizos le preguntaron, pues, en el 2013, porque ahí se avisó que venía el reloj, 2013, 2014. Y ellos habían vendido 23.3 billions, o sea, 23.3 miles de millones de dólares solamente en la industria del reloj suizo. Y le dijeron, oye, esto lo ve como una amenaza, ¿no? Una industria entera, un país entero. Fallaron ahí, ¿ves? Le faltó un Corfo ahí que dijera, hagamos vigilancia tecnológica, cuidado con esto. Y ellos dijeron, no va a ser objeto de culto, de lujo, la gente no lo va a querer. En el 2014. Un año después, Apple, cuando empieza a vender su reloj, que dura 18 horas la pila, 18 horas, un año después, Apple estaba detrás de Rolex, estaba número 2 en el mundo. De vender 0 reloj, después era número 2, en el 2016. Recién llevaban un año vendiendo el reloj. Y en el 2019, Apple solo, ya está, yo hoy día ya lo doblega ya, a la industria suiza entera. Esto es todo Suiza como industria, y ese Apple solo, vendiendo su relojito. Y bueno, y Apple hizo esto y aparecieron más players. Samsung, Huawei, TicWatch, los de Google también. Y ahora los suizos ya no existen y no pueden hacer nada. O sea, por más que la gente, ellos quieran pretender que estos objetos de culto, digamos, de joyería, hay que verlo así ya prácticamente, este reloj nunca se va a atrasar, pues. Está conectado ahí 5G, ya no me interesa todos estos mecanismos que están dentro. Esto rompió, mató, digamos, una industria ahí. Y además, otra gracia de estos californianos, ellos no hacen nada, salvo el procesador. Sí, ahí sí. El procesador que está acá, por acá está, no alcanzo a ver acá, pero por ahí está. Y el resto, no sé, por la carcasa de aluminio, la batería, ¿cómo se llama? La banda, que la puedo cambiar, no, se la compran a otro, no importa. Y ellos son capaces de generar estos precios, porque bueno, es una empresa de calidad, cumple su promesa, hay un ecosistema, ¿cierto? Es top. Pero logran armar esto, como los de Tesla, lo mismo. Compran parte y pieza, ven su cadena de suministro y agregan valor. Bueno, ahí está. Y ellos, obviamente, fabrican los procesadores, eso sí, ¿cierto? Se integraron, igual que con los teléfonos y con los Mac. Ellos fabrican la parte importante y el resto lo compran, arman todo en China, en Foxconn, en Vietnam y en Taiwán también.
pero le compran a otros proveedores y venden. Y Suiza ya no puede hacer nada. O sea, no, si quisiera hacer algo, tiene que comprar sistema operativo a Android o a los mismos Apple, y Apple nunca se los va a vender. Y bueno, y aparecieron otros players que lo hacen igual de bien. La gente de Samsung, que usa el sistema operativo de Google, ¿cierto? También aparecieron. Este es raro el caso, porque este es Google, que tiene su teléfono, su reloj inteligente, pero le va mal. Google siempre en software le va bien, pero en hardware le va mal. Igual que a la gente de Windows, le va bien en software, pero mal en hardware. Entonces también es interesante analizar esa parte. Y usa el mismo sistema operativo de Samsung, y Samsung vende 10 veces lo que vende Google. Y Samsung le paga a Google por usar su sistema. Después aparecieron los chinos, y los chinos lo hacen bien. Los chinos de Huawei, los chinos de TicWatch, y se me olvidó. Esto incluso corren también con Android. Así que un reloj bueno, un smartwatch, yo recomendaría esos de allá, los chinos ahí, bueno. Así que imagínense, ¿quién quiere un suizo ahora? Pocos, digamos. Después Apple, más inteligente, dijo, oye, nos está yendo excelente, pero hay un nicho en el cual no nos va tan bien. Que es el de todo, no sé, porque cuando vienen los turistas para Torres del Paine no llevan un Apple Watch, porque van a estar 5 días, el otro, la pila no dura ni siquiera un día. Así que los runners, la gente que anda en alta mar, que hace regata, usan Garmin, ¿cierto? Este es así el top, o Sunto o Polar, nicho de mercado ahí interesante. Ahí están los otros, ¿ven? Polar, Sunto, el Garmin dura, hay uno que se llama Solar, que se carga solar, dura 30 días la pila, marca de todo, brújula, GPS integrado y todas esas cosas. Y Apple dijo, también quiero estar ahí. Así que inventó otro, el Apple Watch Ultra, para competirle a ese mercado. Esta pila dura más, 60 horas, recién. Cuando eso duran 15 días hace rato. Pero la están haciendo, para que vean. Innovación, marketing, propuesta de valor, cadena de suministro, calidad, personalización, ecosistema. Ese ahí nos acordamos todos, ¿cierto? Esto también fue el 2009 nomás, pues, 14 años atrás, es poco, no es nada. Y todos tuvimos ese, ¿cierto? Todos los que estamos acá tuvimos ese, lo tenemos guardado en la casa para que se lo muestren a los hijos, un teléfono con tecla, pero 14 años nomás, pues es poco, nada. Pero peor aún, si uno le dice a nuestro hijo, oye, una empresa tecnológica mundial, alguien va a nombrar una empresa canadiense tecnológica, hace 14 años, RIM, Research in Motion, la dueña de BlackBerry, canadiense, era el referente de la industria. Y teníamos al otro lado, teníamos los finlandeses y los suecos, imagínense, bueno, y Sony también, ¿cierto? Pero hace 14 años nomás, 14 no es nada, esos eran los referentes tecnológicos en telefonía móvil inteligente, esos que están ahí. Incluso los de ¿cómo se llama? Los de BlackBerry, era tan top el teléfono que Barack Obama, el 2009, cuando asumió, era el único equipo que cumplía los protocolos de encriptación y de seguridad, entonces todo el Estado, el aparato americano usaba BlackBerry, todo. Y ahí él andaba con su BlackBerry, 2009. Aquí van el Air Force One ahí leyendo sus correos. Pero había pasado algo el 2007. ¿Qué había pasado el 2007? 2 años antes de eso. Ahí Steve Jobs lanzó el iPhone, ¿cierto? Y todos se rieron. Pues. Dijo, oye, si tú vendías iPod y otras cuestiones que... Y él, testarudo, pero visionario, sacó su teléfono, pero no lo podía vender porque necesitaba la red de datos. ¿Sí? Apple no tenía red de datos en ese tiempo, ustedes saben, pues igual que en Chile, en ese tiempo teníamos portabilidad numérica, era súper complejo. Así que él generó un convenio con AT&T. Entonces la penetración inicial, y además no estaba abierto el código, entonces no habían apps, ¿cierto? Entonces la segunda iteración, típico de Apple, abrió su sistema, creó un kit de desarrolladores, se metió más gente al sistema y habló con más telefónica. Así que 2007, pasamos a 2009, ¿cierto? Cambia su modelo incluso, ahí le hizo una versión más nueva. Ese cuando cambió el iPhone 4, y ahí se ven más apps, ¿sí? Y bueno, ahí llegó a Chile, ¿cierto? ¿Se acuerdan al comienzo? Llegó, no sé, con Entel, con Claro, y después de a poco ya las compramos hasta en Ripley, pero se demoró un poco en entrar. Pero ahí ya estamos casi al nivel que estábamos viendo de Obama. Y ahí también, pues, todas las partes y piezas no son de ellos. La pantalla AMOLED de Samsung,
La batería tampoco es de ellos, la carcasa de aluminio tampoco, solamente el procesador. Las cámaras son Sony o LG. Así que por aquí está lo de Apple, es como esta parte, ¿no? El procesador y algo más. Bueno, y el software, obviamente. Ahí están los proveedores, ¿cierto? Para ciertos equipos van cambiando, para que se acuerden siempre que la cadena de suministro es súper importante, hay que estar repasándola y hay que estar fidelizándola. Así que para ciertos equipos, las cadenas de suministros de ellos, y la promesa que hacen ellos, pues dicen el teléfono va a estar a partir de tal fecha y se cumple. Imagínense todo lo que hay detrás. Ahí están los proveedores, ¿ven? Aparece Casio, aparece Samsung, LG, más proveedores ahí para sus equipos, donde fabrican, donde arman. Y bueno, y le empezó a ir bien con eso. ¿Y cómo termina esta historia? Ahí, todavía no, esperen, todavía no. Ahí están los proveedores principales y sus fábricas de Apple. Y ahí, bueno, la versión de hoy día, pero aquí, ¿cómo termina con la gente de BlackBerry? Ahí Barack Obama después usaba iPhone también. Se cambió al final de su mandato. Y ahí hubo una empresa que murió. BlackBerry hoy día hace, tras bambalinas, digamos, presta servicio, pero no es ni un cienavo de lo que fue. O sea, para que vean, Nokia también, Nokia sigue trabajando, sí, y también trabaja en toda esta Internet de las cosas, y no han muerto, pero sí para lo que eran completamente. Y los de Ericsson, ahí sí que no sabría cómo terminó esa historia. Entonces, para que recordemos la innovación, pero es parte del estilo de ellos. Si a ustedes les toca alguna vez, tienen la suerte de una visita tecnológica y van a Silicon Valley, van a ver que es una impronta, digamos, una épica, como decía antes. Y no es que ustedes vayan a hacer eso o que acá vayamos a fabricar hidrógeno verde, pero vamos a tener que prestarle servicio a toda esa industria que llega. Vamos a tener que entregarle transporte, ocio, esparcimiento, turismo, buenos restaurantes, buenos colegios. O sea, hay oportunidad para todo. Y hay que ser innovador, pues. Hay que tener una visión, una misión, un propósito. Esto lanzaron ahora, la semana pasada. Está recién lanzado, el Vision Pro. Pero igual que lo que hablamos antes, hoy día, y es carísimo, $3.500. Pero esperemos que pasen 3, 4 años más, pues. ¿Cómo va a ser esto? Así se supone que va a ser, que uno va a estar con ese lente y va a operar así en el aire, digamos. Tiene unas cámaras que le leen el ojo, el iris y todo. Veamos qué pasa. Parecido a lo que va a pasar acá, ¿ven? La oportunidad también acá es como parecido. Esperemos qué pasa, estemos preparados para qué pasa acá en estos años. Por eso preparémonos primero en nuestra empresa, en nuestra organización, en nuestro discurso, en nuestros procesos. Más casos, ¿cierto? Blockbuster, cuando teníamos los rental club ahí y arrendábamos, y de repente un día van unos muchachos y les pasan la multa, ¿cierto? Ahí los gatos en California. Y dijeron, oye, ¿por qué esta cuestión me tiene que castigar si me demoré en entregar la película? ¿Por qué no mejor yo pago mensual y puedo tener siempre 5 películas y que me las manden por correo certificado? Y como Blockbuster era un gigante, ellos armaron su empresa, compraron varios CD y empezaron a crear este sistema de suscripción ahí en Los Gatos, cerca de Apple, ahí en Silicon Valley. Y le empezó a ir bien, pues. Y de repente aparece Internet. Así que dijeron, ¿sabes qué? Empecemos a cerrar esto y contratemos unos cabros que sepan computación. Y como el Internet era mala, no como ahora, el problema era codificar y decodificar el dato, ¿cierto? Para que el ancho banda me llegara a mi casa, yo pudiera ver la película y no tuviera corte. Lo mismo que le pasó a la gente de Spotify, ¿cierto? El problema no era la tecnología en sí, sino que era transmitir el dato, codificar y decodificar para aprovechar los anchos de banda disponibles. Y contrataron y le empezó a funcionar, pero les faltaba más plata porque ellos no eran una empresa en ese tiempo tecnológica que querían desarrollar el servicio, y fueron a Blockbuster y dijeron, toma, le vendo esto. Y Blockbuster le dijo no. Y ya sabemos cómo termina la historia, ¿cierto? Blockbuster murió, y todo esto hace poco, tal como murió BlackBerry, como murió la industria suiza de relojes. Y bueno, y Netflix pensó que estaba solo, pero no está solo. Todos los que estamos acá sentados tenemos varias de esas ya, ¿cierto? No bastó con una, tenemos por lo menos, todos los que están acá deben tener 2, 3 de esas fácil. Así que para que vean que este es un mundo dinámico, no se puede quedar tranquilo, ahí tiene que estar haciendo, visionando hacia adelante, haciendo prospección tecnológica, ¿cierto? Por eso el hidrógeno verde es importante, hay ver oportunidades. Insisto, no quizás vamos a hacer hidrógeno nosotros, pero van a llegar tantas empresas, va a haber una economía tan pujante. En la industria minera mucha gente gana plata y no mueve un pedazo de cobre.
pero tiene las camionetas, vende repuestos, vende servicios, tiene los hoteles, hace los transfers para los aviones, colegios, de todo. Se arma toda una industria detrás y parece que estás preparado. Ojalá terminemos haciendo lo otro. Bueno, el caso ese ya lo nombré, ya me pasan los minutos, así que me estoy apurando. Ya la cadena de suministro. Ahí están las papas de Idaho. Hay otros casos emblemáticos, pero quiero que pasemos a la ronda de preguntas. Eso también es interesante para los gamers. Sus hijos deben ser gamers, ¿cierto? Pero con el tema del 5G, quizás ya no necesito la consola o el equipo. Se procesa todo en la nube y me llega el dato nomás, el juego, digamos, directo a mi pantalla. No, ya no voy a necesitar quizás fierro, sino que solamente transmisión de datos, 5G. Es un poco, se supone que para allá va. Caso en Chile, hay varios, ¿cierto?, de innovación, para no mostrar puros casos de afuera. Esto, por ejemplo, en la bodega de Cruz Verde, en Santiago, totalmente robotizada. Si yo voy aquí a una Cruz Verde y pido un Tapsin, inmediatamente se rebaja del inventario de la empresa y sin que nadie, la encargada haga nada, llega el aviso acá a Santiago, sube el robot y saca ahí 3 Tapsin y empieza a armar por mientras el paquete, ¿cierto? Y cuando se genera cierta fecha para el envío, de acuerdo al lead time, pum, llega el paquete por el avión acá y me entregan y se rellena ahí. También lo nombró Paulina, en Chile hay transferencia tecnológica, muchas divisiones. Yo estaba en varios proyectos en Gavi, también en Teniente, bueno, este Chucky, pero hay las operaciones remotas. Lo de Teniente se opera todo desde Rancagua, lo de Gavi se opera desde Calama, los camiones, y esto es transferencia tecnológica, no es que ellos lo inventaron. O también la Rotopala, ¿cierto? El equipo minero más grande que está en Chile. Si uno se parara, estaría este puerto acá. Y la Rotopala que va comiendo la pila de lixiviación ahí en Radomiro Tomic o en Gavi, también no hay nadie manejándola ahí directamente. Otras empresas innovadoras en Chile también, clásicas, modelo de negocio, más que nada. Bueno, estos sí tienen innovación per se, ¿cierto? Pero otras dos son modelos de negocio, no tienen nada. Eso del car sharing, que es súper interesante, acá no ha llegado, pero uno arrienda un auto por 19 pesos por minuto y está todo incluido, y lo tomo con el app y lo dejo donde me avise el app. Entonces, quizás nuestros hijos no van a estar interesados en autos, sino que usar la aplicación para lo que necesiten. O Betterfly, para el tema que hablábamos antes de la vida saludable, también. Hoy día estamos sentados acá, pero todo lo que llegó acá es por cabotaje, ¿cierto? Cabotaje marítimo o aéreo. También interesante eso de cómo se está moviendo en este instante, y sobre todo una zona como esta. Así que también el tema logístico, transporte, calidad. Ya, me estoy demorando mucho, me voy a apurar. ¿Por qué falla mucho emprendimiento, como dije antes, en cualquier ámbito? Es porque justamente no se gestiona la innovación como un proceso sistemático, digamos. Pero para gestionarlo, si no tengo misión, visión, propósito, no tengo un plan estratégico, difícilmente lo voy a gestionar o lo voy a hacer parte mía. Entonces, por eso el paso previo es lo que hablaba justamente Paulina. Y ese yo diría, mi llamado principal es a reforzar esa parte y después el resto armo mi plan y empiezo a avanzar. Todas estas empresas que están ahí no es puro logo, imagen o marca. Está detrás de esto, hay un plan de desarrollo estratégico, hay coherencia, ¿cierto? Todas las decisiones tienen coherencia. Bueno, la industria de los autos ahora están un poco siguiendo, como les dije antes, la electrificación, pero esa historia se está escribiendo, no ha terminado. Así que para el tema de gestión de la innovación hay varios métodos, se enseñan acá en el MBA, ¿cierto? Design Thinking, el Canvas, el Trees también, son varios métodos que uno los puede meter, hacerlos propios para después entrenar a su gente. En gestión de proyectos también, para que la empresa tenga sentido, digamos, o propósito, tiene que estar siempre gestionando proyectos, un proyecto de cambio de proveedores, un proyecto de expansión de planta, un proyecto de reemplazo de equipo, un proyecto de un plan de marketing, de contratación, son proyectos. Y los proyectos, ¿por qué mueren o fallan? Porque todos ustedes hacen proyectos, pero le apuesto que si ustedes le preguntan al encargado en su oficina mañana, oye, mándame el acta del proyecto, el project charter, ¿qué es lo que es eso, jefe? ¿Y cuál es el alcance? ¿Quién firma aquí el control de cambio? Cuando yo hago una piscina en la casa o una ampliación, nunca hago esto tampoco. ¿Y qué pasa después? Viene mi hijo y le dice al maestro, oiga, ¿por qué no la hace verde? Y después pasa mi hija, oiga, ¿por qué no la más alto el muro? Y uno dice al maestro, oye, ¿por qué hiciste eso? No hay acta del proyecto, no hay scope del proyecto. Y esto también se entrena y se enseña. No hay una carta GAN.
Clásico, la carta GAN. Entonces ese tipo de capacidades tienen que estar. Y ahora si queremos ser competitivos en hidrógeno verde, cualquier contraparte nos va a pedir que sepamos hacer eso. Mínimo. Y es fácil, pues, se puede entrenar. Y ahí tengo más ejemplos, pero ya lo voy a dejar hasta acá para no seguir ahí, si no, estoy pasando. Ya, creo que ahí termina una. Sí, no, ahí estamos hasta mañana. Ahí estamos hasta mañana, así que dejémoslo hasta ahí. ¿Ahí termino? Sí, perfecto. Ya, gracias. Gracias. Qué medio sordo. Bueno, le damos las gracias a Aldo Paulina, también a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y lógicamente todo esto no sería posible si ustedes no estuvieran aquí, así que en realidad también gracias a ustedes por la asistencia. Lo que pretendemos aquí es dar una pincelada, captar ese interés, darnos cuenta un poco que quizás aquí vimos mucha tecnología, cosas que podemos sentirlas más cerca o más lejos de lo que tenemos nosotros hoy día en nuestro quehacer diario como pyme, pero algo que a mí me quedó dando vuelta, que mencionó Aldo, es la prospectiva. Tenemos que estar prospectando dónde están esas oportunidades de innovación, porque quizás no tenemos que estar pensando cómo se desarticula un iPhone, pero pensemos cómo se va a desarticular esta industria en las etapas tempranas de desarrollo. Esto no es cuando se construyan los proyectos, esto es ahora en año y medio más, en 2 años. Y por lo tanto desde ahí ya empieza esta búsqueda de cómo me reinvento. En alguna oportunidad una señora en una exposición me decía, mira, yo fabrico ropa de cama para hotelería y en la pandemia mi negocio casi murió. Estas instalaciones que vienen ahora, instalaciones de faena, tienen una característica de hotelería y por lo tanto a lo mejor estoy viendo cómo poder acercarme a estos negocios. Entonces yo le decía, tiene hoy día la oportunidad, hay un poco más de tiempo, piense a lo mejor en generar un pequeño cambio en su negocio, porque eventualmente lo va a poder hacer. Hoy día a lo mejor va a tener un cliente que ya no quiere que solo le venda la ropa de cama, quiere la operación completa, quiere que le lleve agua, que hayan dispensadores de agua, quiere que haga el aseo, entonces quiere que le diga cuánto es por hora por el servicio total de hotelería. Entonces eso requiere un cambio de proceso interno. Y ese cambio de proceso es parte un poco de todo lo que se ha abordado acá, de estar prospectando, de ver cómo mi organización tiene que cambiar, de lo que mencionaba Paulina, esa organización va a ser más o menos eficiente en función de que yo tenga súper claro a qué me dedico primero. O sea, partiendo por mí, que soy el dueño eventualmente de una pyme, y a veces soy yo el individuo que es junior y el que es gerente, y hago todas las pegas, digamos, completas. Entonces, es importante generar un autoconocimiento propio y en la medida que vayan avanzando probablemente empiecen también a gestionar una suerte de, o tener una gestión de conocimiento interno dentro de la empresa. Así es que nada, les agradezco a todos. Vamos a generar ahora algunas preguntas que puedan haber a los asistentes. Luego de eso vamos a tener un pequeño cóctel en que vamos a limitar la pregunta a un tiempo reducido, no más de 15 minutos. Después podrán seguir preguntando eventualmente durante el cóctel, así que eso por ahora. Y una vez que terminemos eso, y a la salida va a haber un pequeño diploma que es parte de la asistencia que ustedes tuvieron aquí, y para que efectivamente ahí vayan colocándose como una especie de primer pilar de una generación de formación que queremos continuar en este proceso del año 2, 3, que para los que no lo sepan, digamos, estamos en el año 1 de un total de 9 años de programa. Así es que estamos en el inicio, pero sabemos que tenemos que apurarnos, digamos, porque esta es una carrera bien competitiva. Gracias y, por favor, si hay alguna pregunta, pasamos el micrófono. Gracias, Marcelo. Quería preguntarle a Paulina qué significaba la cultura organizacional. Tú hablaste de la cultura de la organización. ¿A qué apunta eso? Gracias. La cultura organizacional tiene que ver con todos los valores que hay dentro de la organización, la forma en cómo se relacionan las personas y en reforzar en el fondo quizás puede ser una cultura de colaboración que hay en la organización, a eso se refiere. Muy bien, gracias.
acá. Esta es como para ti y además para la gestión de las personas. Resulta que yo sé que hay un montón de ingenieros, digamos, y deben haber un montón de otras profesiones más, gente que se ha preparado muy bien. Un ingeniero de la Universidad de Chile, que está hace 1 año y medio buscando trabajo, ingeniero eléctrico. Y yo le dije, bueno, hidrógeno verde, viejo. No, me dijo, eso está muy lento, eso no pasa nada, me dijo. Entonces, ahí estaba tratando de anotar algunas cosas para decirle, no, sí pasan cosas, pero me da la impresión que esa gente que está hoy día dando vuelta, buscando trabajo, que no es fácil hoy día encontrar trabajo en profesiones de alto nivel, están ahí en el aire. O sea, por último, llamarlos y capacitarlos para que como que se especialicen un poco más en el tema del hidrógeno verde. Esa es mi inquietud. Ya, sí, ahí parece que justo tocó con mi especialidad. Esta es una industria que en general, quizás aquí hay una especie de cortina también, una cortina como de humo que se llama hidrógeno verde. El hidrógeno verde en general en esta industria todavía no tiene, digamos, ni siquiera la que se va a construir el 2030, un enorme grado de tecnología. El proceso sigue siendo Haber-Bosch, el mismo que existía hace bastante tiempo. Hidrógeno se ha producido en el mundo hace ya 50 años, un poquito más probablemente. No hay, las celdas de combustible son alcalinas, no son PEM, que es la última tecnología. Por lo tanto, no hay nada innovador en esencia. Creo que lo más innovador que hay son los aerogeneradores, porque probablemente vamos a estar hablando de aerogeneradores de 7 megas. Pero lo que es importante, creo yo, es más en esta industria complementaria. En general, en las estadísticas de los proyectos en Europa, por cada 5% de dimensión de puestos de trabajo que se generan, existe una multiplicación por 5 de la industria complementaria. Esa industria adicional que va a prestar servicios, como decía Aldo, que va a tener que estar ahí prestando servicios, y hay muchos de esos servicios que van a ser pequeños servicios, desde la especialización específica que se necesita incluso para poder realizar o construir el cierre perimetral de una subestación eléctrica, que no es tan simple como llegar y construir. Digamos, hay ciertas certificaciones que debe tener, digamos, quien va a hacer ese proceso. Esta es una industria también que va a forzar eventualmente que el técnico, por ejemplo, en este caso específico del técnico eléctrico, o un ingeniero, digamos, de alguna especialización, empiecen a trabajar en un área. El ingeniero eléctrico, por esencia, es bien abstracto porque trabaja con algo que nunca va a ver en su vida. Sin embargo, aquí va a haber algo más adicional. Estamos acostumbrados a trabajar en líneas de distribución de energía como las que nosotros vemos aquí dentro de Punta Arenas, pero en los parques eólicos no pueden haber líneas aéreas, por lo tanto todo va a tener que ser soterrado. Lo que quiere decir que paso ahora a un mundo mucho más virtual. Mis líneas aéreas van a estar ahí, pero no existen, están bajo tierra, y tengo que censarlas a través de dispositivos remotos o de sistemas de automatización. Lo que significa que ese ingeniero que estaba acostumbrado a ir digamos, al poste, ahora tiene que trabajar como el tipo de la minería, desde un escritorio. Y podría estar trabajando, digamos, en Punta Arenas por una obra que está en San Gregorio. O al revés, si quiere vivir, por ejemplo, en Caleta María, puede ir a vivir allá porque puede estar trabajando en forma remota. Bueno, hay harto de eso que se va a generar, pero eso requiere de que si hoy día yo estoy en esta etapa, tengo que generar estas habilidades. Hay una suerte de cambio de paradigma que voy a necesitar internalizar a cada individuo, más allá que mi profesión sea ingeniero eléctrico o yo tenga, por ejemplo, una panadería. Esa panadería también se va forzado, que lo pasó mucho en los proyectos, en Pascualama, por ejemplo, cuando se estaba abordando. Una cosa que se necesitaba urgente era cómo se iba a proveer el pan a las instalaciones de faena. Porque las empresas que están en estos proyectos de desarrollo, su giro no es hacer pan, así como tampoco es prestar los otros servicios como estos que mencionaba yo, operación en ropa de gama o hotelería. Si uno va a San Lorenzo hoy día, que es casi un hotel, digamos, en BHP, uno se encuentra con una instalación hotelera, pero ese servicio no lo hacen ellos, así como tampoco en otras industrias que hay acá locales que cada vez van a ir necesitando mayor cantidad de proveedores. Por lo tanto, ahí yo creo que si bien esta industria todavía es incipiente,
Hoy día hay una posibilidad, digamos una etapa que creemos que es de alrededor de 1 año y medio, 2 años, que es un poco lo que va a inaugurar eventualmente algunos de estos estudios de impacto ambiental. Recordemos que hay un marco regulatorio que hay que cumplir también, lo tienen que cumplir todos los proyectos, pero luego ese periodo que estamos hablando de este año y medio, 2 años, nosotros creemos que eventualmente va a existir lógicamente un pic. Y ahí hay algo que mencionaba Paulina que es re importante, que ya está pasando aquí, ustedes ya lo deben saber ya, que es empezar a buscar empleados del vecino. La grúa ya empezó a mover gente, le están sacando gente a Metanex, se la están sacando a ENAP, porque cuando empiezan a buscar no encuentran a estos profesionales. Y ya lo están diciendo los desarrolladores de proyectos, que eventualmente empiezan a buscar los profesionales y ellos sí tienen este perfil de cargo y saben bien lo que quieren buscar, pero cuando empiezan a buscar no encuentran ese profesional. Y la pregunta ahí es, a lo mejor ese profesional existe, o puede que necesito acondicionar o adaptar. Creemos que también hay una suerte desde el punto de vista económico, digamos, una capacidad ociosa en términos de recursos humanos capacitados. O sea, hay individuos aquí en Magallanes, mujeres y hombres, que podrían tener las capacidades, pero necesitan un acondicionamiento porque a lo mejor llevan 5 años en que no han trabajado en esas áreas específicas para las cuales se formaron. Esto pasa mucho en ingeniería mecánica, ingeniería química, especialmente en el género femenino. Ingenieras que salieron de la universidad y nunca ejercieron, y uno dice, ser ingeniero civil químico todos los años de estudio, y en realidad no ejercen esa profesión. Bueno, la formación, la universidad es el principal atributo que entrega a cada estudiante, es formarlo, es una forma de acceder a ese conocimiento. Lo que quiere decir que en realidad ese individuo igual está formado. Entonces, una de las funciones que nosotros creemos que va a ser vital, y por eso es tan importante la participación de la academia, es en entregar, actualizar capacidades, generar formación continua. Naturalmente, un posgrado como un MBA en materias de negocio hace lo que mencionaban recién, es abrir el espectro. Es como, digamos, como si uno hubiese ido por su profesión con un par de orejeras. Uno entra, se capacita en esto y desaparecieron las orejeras. Y lo que antes creía que, por ejemplo, era difícil encontrar trabajo en esto, aquí dice, pero ¿para qué estoy buscando trabajo? Inicio, digamos, con algo solo. Ahora, ¿con qué capital? También uno encuentra todas esas problemáticas, pero ahí es donde hay que empezar a ver cómo se reinventa ese individuo. Hay en la industria, voy a colocar el ejemplo quizás no muy práctico, pero se da mucho en la 10ª región. Hay mucho boom salmonero allá, y la industria partió con individuos que decía, ok, tú me puedes proveer el servicio, sí, pero no tengo los recursos. ¿Pero puedes o no puedes proveer? Bueno, sí podía. Y finalmente lo que hacía la empresa era, ok, compra un minibús y se los descuenta, que es un poco el modelo también que usa Transbig. Que ahí hablando un poco de los modelos de negocio, la verdad es que por eso tiene mucho sentido este tema de la prospectiva, que es revisar distintos modelos de negocios porque alguno puede aplicar a algo que yo quiero hacer. Eso, me extendí demasiado, pero... Bueno, primero felicitar a los expositores. Fueron sin duda 2 presentaciones excelentes. Ahora, yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre 2 puntos muy interesantes. Fueron obviamente todos puntos interesantes, pero me llamó particularmente la atención y por eso quiero destacar en la presentación de Aldo la referencia que hace a que un producto, finalmente la empresa que desarrolla el producto se nutre de una cantidad enorme de productos que el mercado le entrega. De manera que mostraba, ¿no es cierto?, distintos casos ahí en que el aporte que hacía la empresa realmente era un aporte pequeño, pero tenía el gran mérito de poder ofrecer un producto integral, consolidando productos de distintas partes, de distintos proveedores. Eso, por una parte, es un tema tremendamente importante tener presente. Y el segundo, esa lámina donde mostró
todo lo que es el tráfico marítimo. Ese es un tema que también es importante. Yo creo que acá nosotros, hace rato ya que estamos trabajando, digamos, el tema, primero el tema portuario, pero además la necesidad que esto plantea de hacer una modelación de transporte, meter un poquito de ingeniería de transporte al sistema. Porque nosotros acá estamos en una región que es una región isla. Entonces, este tema que tú planteabas de traer suministros, traer, ¿no es cierto?, elementos para aquí integrarlos y que después van a salir en la forma de un producto distinto, que va a ser un hidrógeno verde o sus derivados, realmente ese es un tema que hay que manejarlo muy bien. Primero, nosotros lo hemos planteado en términos de lo que es un sistema portuario, que vamos a necesitar sistema portuario primero para traer equipos, para traer para todos los elementos que finalmente van a permitir que se construyan las plantas. Y posteriormente otro tipo de puerto para lo que es el embarque y transporte de los productos finales. Ahora, ¿qué significa eso? En la primera parte, ¿qué es lo que hay que modelar? Nosotros, en lo que es tema de carga general, tenemos el gran problema de que no tenemos carga de retorno. Esa es una característica de esta región. Entonces, vamos a tener un gran flujo de transporte, necesidades de transporte hacia la región, pero buques que no tienen carga para llevarse de vuelta, que eso sí se da en otros mercados. El buque llega, descarga y se da con carga. Y eso significa, puede representar costos. Pero acá esa realidad no la tenemos. Y eso tenemos que modelarlo. Porque el tema de la logística, todo lo que es el tema del transporte marítimo, puede determinar de repente costos que de repente nos hagan salirnos del mercado o nos resten competitividad. ¿Ya? Entonces creo que ahí hubo dos ideas fuerzas que me parecieron tremendamente rescatables, y yo creo que nos deja ahí la pelota dando vueltas, dando bote en nuestro campo, porque ahí hay bastante pega que tenemos que hacer al respecto. Sí, solo comentar a modo de información, hace poquito, muy poco tiempo, unos un mes y medio atrás, se aprobó, esto es parte, gracias a que quienes se van a sentar, digamos, a la gobernanza, levantaron esta temática, se aprobaron 400 millones de pesos para un estudio particular en esa materia, logística, transporte portuario, dimensionamiento de carga. Este estudio es de la zona sur austral, desde Puerto Montt hasta Magallanes, pero centrado en Magallanes, justamente por esta industria. Y también aborda, digamos, dimensionamientos de cargas de competencias, porque recordemos que aquí, a diferencia del resto de Chile, aquí vemos salir el sol por el otro lado del mar. Y por lo tanto eso también da cuenta un poco que no solamente vemos salir, sino que además accedemos a puertos de este otro lado. Aquí es muy fácil cruzar la frontera porque no hay cordillera. Y por lo tanto el acceso se hace muy expedito en términos de transporte de carga, lo que significa que el transporte de carga no solamente puede venir de estos puertos, puede también venir de los puertos del lado argentino. Eso también va a tener que estar dimensionado en este estudio, porque también es una fuente eventualmente cuando hablamos de competitividad, qué tan competitivos somos en infraestructura. Afortunadamente, gracias a este trabajo que hicieron todos ustedes, quienes fueran los que participaron, se pudo levantar esto y el Ministerio de Transporte, incorporó esos fondos. También lo propio sucedió en materia medioambiental. El Ministerio del Medio Ambiente ya tiene 1.000 millones de pesos para asignar a estudios específicamente para esta zona, basado justamente en que nos dimos cuenta con un estudio previo pequeñito que habíamos hecho, que había un montón de especies que no estaban identificadas. Y hablando justamente de innovación, para ligarlo justamente a lo que estaba hablando Aldo, frente a eso, una pyme pequeña acá de la región, llega, identifica y dice, bueno, voy a usar inteligencia artificial para poder detectar las aves y colocar cámaras, y que la cámara en realidad trabaje sola para identificar esa ave solamente con observarla, y también están trabajando en eso, pensando que quizás alguien podría haber pensado, esto lo tengo que importar, lo tengo que traer. Y sin embargo están implementando en eso basado de otra iniciativa que tenían, que era un contrato con ENAP en supervisión de ductos, y lo hacían con drones. Esto también fue un cambio, que eventualmente lo hacían con helicópteros antes y camionetas,
salió un marco regulatorio y se vio la oportunidad, y eso requiere algunas formaciones también adicionales en términos de cargo y perfiles, por ejemplo, que hoy día no estaban antes en la retina, que era formar pilotos de drones. En una región que es distinto volar aquí, drones, porque algunos quienes han venido a hacer documentales eventualmente echan a volar su dron, se van hacia el estrecho, se lo lleva el viento, perdieron la cobertura y cayeron en la mitad del estrecho. Entonces, también eso es una particularidad. No es lo mismo ser ese piloto de dron aquí en Magallanes que certificado, que hacerlo, por ejemplo, en Santiago. Bueno, ahí es donde, por eso de repente vinculando a toda esta perspectiva, digamos, nacen oportunidades en la medida que yo empiezo a investigar y empiezo a revisar y me saco estas orejeras un poco y digo, chuta, aquí hay una oportunidad, aquí hay otra y aquí hay otra, y empiezan a nacer un montón. Aquí después. Bueno, buenas tardes. Más que nada es un tema de reflexión. A mí me da la impresión de que nosotros como región estamos llegando tarde en varios temas. Por ejemplo, hay una compañía que en este momento en la región que es conocida, que la nombró usted hace un rato atrás, está con un proceso de paro de planta. Ellos trajeron 300 personas fuera de la región para el paro de planta, porque son personas que están calificadas. Por lo tanto, nosotros como región no tenemos esas 300 personas que nos hubiese gustado tener para que hubiesen podido desempeñarse. En el tema del salmón está ocurriendo lo mismo. Ha venido mucha gente que tiene experiencia de la región de los lagos en el proceso y la producción, digamos, del salmón en sí. Entonces, en cuanto al hidrógeno verde, ya sea para las pequeñas y medianas empresas sobre todo, yo creo que nosotros como región y a través de la Corfo hay que apurar el tranco, porque lo que decía el caballero que se retiró recién, cuando ponía el ejemplo de un ingeniero eléctrico, creo que era, tiene que ver mucho también con eso de que estamos lentos o estamos llegando muy tarde. En el tema, por poner un ejemplo, entre paréntesis, en el tema del litio, estamos en el número 9 a nivel de Sudamérica. Argentina no está en el primer lugar. Y nosotros todavía estamos pensando si creamos una empresa nacional del litio o si lo hacemos entre los privados o no, por poner un ejemplo. Pero volviendo al tema del hidrógeno verde, yo puedo ser muy dueño de una pequeña o mediana empresa o pyme, como lo quieran entender, y puedo tener muchas ganas de incursionar, digamos, y de proveer y de ofrecer un servicio a cualquiera de las compañías que están explorando o que van a explorar el tema del hidrógeno verde. Pero la gente que está detrás mío, los trabajadores, también les pasa lo mismo lo que decía el caballero que recién se retiró. Ven a muy largo plazo. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho, quienes hemos participado en varios seminarios de hidrógeno verde, es cómo capacitamos a la gente que está detrás de nosotros para que pueda creer en este proyecto a mediano y largo plazo, digamos. Porque si no va a empezar a pasar lo mismo que comentaba la profesora Paulina, de que las empresas, y de hecho ya está pasando en Magallanes, que se andan sacando los trabajadores de una empresa a otra porque en cierta forma estamos escasos de profesionales en la zona. Tenemos una sola universidad estatal, tenemos 3 centros técnicos y para contar. Entonces, ¿cómo logramos porque a través del CENSE tampoco hemos podido lograr mucho, porque el CENSE, ¿qué es lo que te invita el CENSE? A aprender a hacer un currículo, a aprender a atender atención al cliente, pero no salimos de ahí. Estamos estancados en ese tema con el CENSE. Entonces, ahora nos queda Corfo. ¿Cómo a través de Corfo apuramos el tranco, pero apurando el tranco ya? Porque si estamos hablando de que el próximo año o un año y medio más, ya estas compañías que están esperando sus términos de estudios de impacto ambiental, digamos, para poder empezar, para que las pequeñas y medianas empresas se puedan empezar a proyectar o tomar otras líneas de negocio para ofrecer el servicio en definitiva. Porque yo lo digo, o sea, lo repito, yo he participado en varios seminarios desde el año pasado con respecto al tema del hidrógeno verde y las caras siempre son las mismas. Y nos hemos encontrado siempre con esa pregunta, ¿cómo lo hacemos? O desde el mundo privado, con el Estado a través de Corfo, vemos a la Unión Europea repartiendo dinero por toda Sudamérica con el tema a raíz del hidrógeno verde. Vemos que Chile se endeudó con el Banco Internacional, el Banco de Desarrollo Internacional,
que va a tener que dejó a 6 generaciones endeudadas hasta por 24 años para tener recursos para inyectarle al país para poder explorar, digamos, el tema del hidrógeno verde. Entonces es un tema bastante bien profundo, pero hay que analizarlo con, no sé si con más seminario o con más junta o con más conversatorio, no sé con qué, pero de que hay que apurarle el tranco, hay que apurarlo. Eso es. No sé si Paulina quiere responder por la parte de la prevención, después yo comento. Sí, bueno, en realidad yo te estaba escuchando hablar y yo creo que algo que es clave y que otros países hacen mejor que nosotros es que las organizaciones, los empresarios, ustedes, se organizan y se organizan para eso, para presionar en el fondo que exista más coordinación entre el gobierno, entre las instituciones de educación, para que exista, en el fondo se forme como un ecosistema de empresarios que puedan trabajar en conjunto para abordar estos temas. Entonces, yo creo que ahí quizás la invitación es que ustedes mismos ya comiencen a organizarse y comiencen a plantear estos temas, formen a lo mejor un comité de capital humano donde ustedes empiecen a analizar los perfiles que se requieren. Yo sé que ya el Observatorio Laboral comenzó con una prospección que es todavía algo limitado y ellos mismos reconocen en su informe, dicen, bueno, todavía las empresas de hidrógeno verde no tienen tanta claridad, pero tienen, hay algunos lineamientos y yo creo que la clave ahí está en organizarse y trabajar ojalá también con las instituciones de formación. Los liceos técnicos tienen un potencial gigante para poder apoyar a las pymes o a las pequeñas y medianas empresas, pero ellos necesitan también colaboración, necesitan que haya una colaboración entre la empresa y el liceo. O sea, si es que se identifica que a lo mejor hay que formar profesionales en una cierta, con ciertas competencias, bueno, como ustedes también proveen espacios de formación para esos estudiantes, para que ellos se puedan formar en el lugar de trabajo. Y a la vez ustedes también adquieren nuevos trabajadores que vienen formados de acuerdo a lo que ustedes requieren. Entonces, hay que empezar a asociarse y hay que empezar a entender que las organizaciones también tienen un rol en la formación. Yo creo que eso todavía ahí tenemos que empezar a trabajarlo. Sí, solo comentar algo adicional de eso, de la pregunta. Parte de lo que se ha trabajado, esto hace muy poco, los comités gestores del programa partieron en enero. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba Paulina, que es el grado de compromiso. Ellos de enero, exceptuando marzo, que en marzo hubo un receso para análisis de la información, generaron alrededor de 15 iniciativas con perfil, descripción, y esas 15 iniciativas están ya, el 60% tienen financiamiento. Nuestra labor era encontrarle financiamiento al interior del programa, financiamiento público. Entonces, para identificar, por ejemplo, qué es lo que realmente necesito, porque quizás sea muy interesante pasar de seminario en seminario, pero necesito hacer 2, 3 seminarios, pero necesito resultados. Y esos resultados no me sirven, digamos, solamente internalizarlos. Yo quiero que en la práctica signifiquen algo. Y es por eso que una de esas iniciativas justamente es sobre establecer un programa de proveedores. Programa que va a partir estimativamente a mediados de agosto. Pero eso requiere también una formulación, tiene que tener una estructura, saber efectivamente, tengo que conocer la cadena de valor. No estoy hablando de esa cadena de valores del 2030 en el 2028. Una bien sencilla en que no necesita muchas adaptaciones. La mayoría de las cosas, creo yo que lo más importante es lo que mencionó Paulina y Aldo, que para la industria que ya existe, la que está ahora, yo necesito saber quién soy yo primero. Y ese saber quién soy yo pasa por saber visión, misión, objetivos, saber, y ahí muchas de estas respuestas probablemente van a nacer solas. Cuando uno dice, pero ¿y cómo entusiasma a la gente que yo tengo trabajando para mí? Bueno, cuando se es dueño de una empresa, en general ese liderazgo viene del mismo dueño, que en realidad de alguna manera tiene que plasmar esa visión. O cuando decía Aldo, por ejemplo, que en realidad si tengo un taller mecánico y coloco mi eslogan o esto que repito todos los días ahí, en que la gente sabe efectivamente que todos los días está trabajando porque es eso lo que está buscando.
y no es necesario estarla repitiendo acá todos los días, que es hacia dónde vamos, cuál es el trabajo de equipo. Yo creo que eso es una parte esencial que esperemos que en este programa de proveedores, ya conociendo un poco mejor la cadena de valor, la inicial, la ahora que se viene luego, justamente hayan apoyos de este tipo, una conexión mucho más fluida entre las organizaciones, asociaciones que se están creando. Hace muy poquito también se creó GEMA, por ejemplo, que es esta asociación de pymes de la región de Magallanes, que ya tienen bastantes socios y que están partiendo, digamos, con una asociatividad, y eso significa que están encontrando puntos en común en que no están creando esto de la minería, de que sea todavía, pero para allá va, se va a crear eso. Por otro lado, se creó la Asociación de Productores de Hidrógeno. Era bien relevante, se luchó harto porque se creara esa asociación, porque las asociaciones que están situadas en Santiago llegaban, aterrizan acá en Magallanes y de repente se encuentran con realidades que no es lo mismo que estar en Puerto Montt, ni estar en Talca, ni en Antofagasta. Aunque hay una alianza, por ejemplo, en Biobío y hay otra en Antofagasta en temas de hidrógeno, son muy distintas, tienen objetivos bien diferentes, el ecosistema es distinto en Biobío de que hay acá. Sin embargo, en Chile en general, hoy día, quien más está avanzado en términos de la participación de gobernanza que hay es Magallanes. Porque en Biobío, por ejemplo, son más empresas, pero menos pymes las que están participando en esa alianza. En Antofagasta está más centralizado hacia el lado privado, todavía el lado público no se involucra tanto. Y eso es un trabajo previo que se hace y que dura, bueno, toma tiempo, no es tan fácil poder hacer esta alineación. Y es por eso que yo creo que esa parte también es bien relevante. Por favor. Sí. No, yo quería agradecer a Corfo por esta instancia. Como dijo usted, creo que este hoy día es un pilar, es un cimiento que se está dando y ojalá que se repita más seguido porque todos de alguna manera somos un poco ignorantes con el hidrógeno verde. Lo que decía Paulina, me gustó lo que dijo Álvaro, su discurso me encontré espectacular de los dos, me encantó. Yo creo que todos hasta aprendimos algo hoy día, pero lo interesante que apunta el caballero acá, yo lo encuentro interesante porque yo soy Patricia Avendaño, directora y fundadora de Muestra tu Seña, que es una aula virtual inclusiva de personas sordas y ciegas que damos trabajo a estas personas y las educamos. Apunta con la educación. Por ejemplo, si estamos como mamá preocupadas de que nuestros hijos tienen que irse a la universidad y se van a otras regiones para poder capacitarse, como apuntaba él, ¿por qué no hacen talleres para estos jóvenes que no se vayan de la ciudad, sino capacitarlos con el medio ambiente, con el hidrógeno verde, para no traer gente de afuera con esta palanca de, como dice usted, de esta grúa, ¿no es cierto?, sino que los mismos jóvenes se queden en la ciudad y puedan tener un proyecto a futuro, trabajar en la ciudad y no tenerse que irse de la ciudad. No sé si tienen algún proyecto para la universidad, para los institutos, para que los chicos puedan estudiar y puedan después ellos generar trabajo aquí en la zona. Gracias. Sí, hay uno en particular que habla de formación de formadores primero. Antes de empezar a trabajar con los chicos, creemos que es prudente partir educando a los profesores. Eso, bueno, ya partió. De hecho, ya hay ciertas alianzas que se generaron con la Embajada de Francia, por ejemplo. Ya hay técnicos, o sea, profesores de institutos de centros de formación técnica que han viajado a ver los modelos educativos. También se ha hablado de la formación dual, pero ahí todavía hay un impedimento de estructura de forma, de cómo funciona nuestro modelo educacional, que impide un poco que esa educación dual se dé, pero son parte de las exploraciones y de lo que se está haciendo en virtud de poder, de alguna manera, forzar a que nos adaptemos más rápido a esto, porque es cierto lo que decía acá recién, que en realidad tenemos una suerte de inercia, como de pareciera que fuéramos de gran tamaño y que nos cuesta mucho cambiar, a pesar de que se supone que si somos pymes deberíamos ser flexibles. Pero el Estado no es de ese tamaño y le cuesta mucho avanzar en el modelo actual que tenemos de administración. Y ahí resulta igual bien complejo de repente incluso compararnos con otros países porque sus modelos administrativos públicos son distintos. Entonces, yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Nosotros tenemos incluso que esto abarca, es transversal, un eje estratégico que es regulatorio. Y eso significa que se debe generar un equipo multidisciplinario que analice normativas
pero no es solo analizar normativa. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué lo voy a hacer acá si en realidad la normativa la ve el Poder Legislativo? Sí, pero resulta, por ejemplo, que algo en particular, que a lo mejor algunos de ustedes lo sepan, pero Heath produce, qué sé yo, e-fuels, pero no los puede certificar acá, a pesar de que hay un laboratorio en la Universidad de Magallanes de combustible sintético. No lo puede hacer aquí porque el tipo legal del combustible no existe, hay que crearlo. Entonces lo tiene que certificar en Europa, cuando lo podríamos hacer acá. Claro, eso requiere, por ejemplo, cambios regulatorios, que son lentos, es proceso largo, y en esa etapa es esencial también, es esto que nosotros llamamos la gobernanza, que es que la participación que exista de ustedes para poder empujar eso. Nosotros, las universidades pueden actuar, por ejemplo, de facilitadores, Corfo también, pero en definitiva el motor lo tienen ustedes. Ustedes son los que tienen la propulsión de generar el cambio. Así que yo, bueno, los invito también a seguir participando. Les doy gracias por la participación. Y bueno, cualquier otra pregunta igual podemos seguir ahí conversando en el coffee. Por favor, adelante.